Gloria a Dios. Pues vamos a abrir nuestra Biblia en esta hora en Mateo capítulo 16. En el nombre de Jesucristo, Dios les bendiga a todos en este día. Vamos a considerar un tema que muchas de las veces a nuestro entendimiento, ¿verdad? se transquiversa un poquito, pero vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora. Muy a menudo cuando se habla de las llaves, que ese va a ser nuestro tema, de las llaves que se le entregaron a Pedro, muy a menudo uno se imagina al apóstol Pedro en el cielo con un altero de llaves y que abriendo y cerrando la puerta, ¿no? Y eso es lo que vamos a meditar ahorita un poquito acerca si este pensamiento que muchas de las veces podemos tener en nuestra mente es así, o qué es lo que la Biblia dice en cuanto a las llaves que se le entregaron a Pedro. Porque precisamente, ¿verdad? O efectivamente a Pedro sí se le entregaron unas llaves según lo que dice esta escritura. Pero vamos a considerar qué es lo que realmente se le quiso decir al apóstol Pedro conforme a la palabra de Dios. Este pasaje lo encontramos ahí en Mateo capítulo 16, en el nombre del Señor Jesucristo. Después de que el Señor les hace una pregunta muy importante a sus discípulos, a sus 12 apóstoles, acerca de qué perspectiva tenían ellos mismos de quién era Jesús para ellos, ¿verdad? Él les dice, la gente que me oye, ¿quién dicen que soy yo? Y ellos pues le empiezan a preguntar, a decir más bien, mira, unos creen que eres Juan el Bautista, unos creen que eres un profeta, unos creen que eres pues un enseñador, le empiezan a decir. Pero el punto clave, ¿verdad? Es cuando él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, ya para ustedes que me han estado tratando varios años o están conmigo escuchándome, para ustedes quién soy yo. Es más o menos lo que dice. Vamos a leerlo ahí en el capítulo 16. El versículo 14, mire, dice en el nombre de Jesucristo, dice, ellos dijeron, después de que les pregunta para las gentes quién era, dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pregunta muy clave, ¿verdad? Para los discípulos. Bueno, la gente dirá, y para la gente seré una cosa, pero para ustedes que me vienen siguiendo, para ustedes que siguen aprendiendo de mí, ¿quién soy yo para ustedes? Y precisamente el versículo 16, uno de ellos, de esos apóstoles, llamado Simón Pedro, tiene una pregunta muy excelente, ¿verdad? Porque dice, perdón, una respuesta muy excelente, porque respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, como diciendo, excelente respuesta, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en base a eso, ¿verdad? Que contestó Pedro, el Señor sigue hablando con él y le dice en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo 18, ¿verdad? Habla de un tema también que se ha malinterpretado, pero eso lo consideraremos en otra ocasión si Dios lo permite. Siguiendo hablando con él, le dice en el versículo 19 a Pedro el Señor Jesús, y a ti te daré, note, a ti te daré, Simón, hijo de Jonás, o Simón Pedro,
a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjese, punto aquí muy interesante, que le dice ahí, Él te dará, a ti te daré las llaves. Pero fíjese, desde aquí, algo muy importante. Esas llaves iban a ser usadas no en el cielo, ¿sí? Sino esas llaves iban a ser usadas en la tierra, porque dice, todo lo que ates o lo que atares, ¿en dónde? En la tierra. Lo que ates aquí en la tierra será atado allá en los cielos. ¿Dónde las iba a usar Pedro? ¿Dónde se iban a aplicar esas llaves? Aquí en la tierra. Y luego vuelve a corroborar y dice, y todo lo que desatares, ¿en dónde? ¿Allá en el cielo? No. Lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, primer observación, hermanos, o personas que están aquí escuchando, primera observación es que sí, efectivamente, a Pedro se le dan unas llaves. ¿Sí? A Pedro se le da unas llaves, dice aquí. A ti te daré, o se le iban a dar unas llaves, vamos a decir. ¿Sí? Pero note que esas llaves, muchas veces nosotros le digo, nos tenemos en nuestra mente eso de que Pedro está allá arriba en el cielo, con llaves, abriendo y cerrando, atando y desatando, podemos decir. Pero note, ¿verdad? Efectivamente a Pedro se le iban a dar unas llaves, pero note que la utilidad de esas llaves, o donde se iban a usar esas llaves, no era allá arriba en el cielo, sino iban a ser aquí abajo, en la tierra. Lo que ates aquí en la tierra con esas llaves, o lo que desates aquí en la tierra con esas llaves. O sea, la utilidad de esas llaves iba a ser aquí en la tierra. Ahora, bueno, ¿qué quiere decir esas llaves? Sería que a Pedro entonces le iban a dar unas llaves, literalmente, unas llaves de metal con claves, ¿verdad? De diferentes, cada llave pues tiene como una clave, ¿no? Tiene unos, para abrir o cerrar. Pero sería que estaba hablando de esas llaves que nosotros conocemos, para abrir y cerrar puertas. ¿O de qué estaría hablando aquí el Señor? ¿De qué tipo de llaves se le iba a dar? Mire, cabe resaltar, ¿verdad?, que según lo que estamos leyendo, a Pedro se le dan unas llaves cuando él da una respuesta que ciertamente no la sabía él, pero que se le fue revelada, ¿sí? Cuando el Señor pregunta a los 12 discípulos, les hace la pregunta acerca de que quién era para ellos, qué representaba él o quién era el mismo Señor, que fue lo que leímos. Note, ¿verdad?, que el primero en contestar es Simón Pedro. Y el Señor le aclara algo muy importante. Le dice, mira, Pedro, bienaventurado eres. Contestaste muy bien, pero eso que tú contestaste, eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. Porque tú estás entendiendo o entendiste, respondiste conforme a lo que el Espíritu de Dios, a lo que el Padre mismo te ha revelado, te ha manifestado, te ha abierto el sentido para que tú comprendas y digas que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para que tú captes que no soy un simple profeta, no soy propiamente Juan el Bautista, no soy Jeremías, que ellos tuvieron honra, hermanos. Pero he aquí estaba alguien
más, alguien más excelente, bendito sea el Señor, alguien más que Jonás, alguien más que Jeremías, alguien más que Isaías y que cualquier otro, estaba el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Esa es la respuesta que da el apóstol Pedro. Y a través de eso, de esa contestación que tiene por revelación, es que el Señor le dice, entonces, siguiendo los versículos, le dice, a ti te daré las llaves que vas a usar aquí en la tierra. No en el cielo, usar aquí en la tierra. Muy posiblemente, Pedro, hasta ahí en el momento en que le da el Señor esto, no entiende lo que el Señor estaba diciendo. Muy posiblemente, Pedro, ¿verdad?, no alcanzó a captar qué clase de llaves o qué era eso que le estaba diciendo el Señor. Pero mire, más adelante, en el Evangelio de Juan, mientras el Señor estuvo aquí enseñándoles todavía, estuvo aquí instruyéndoles todavía, llegó un momento en que el Señor, como todos sabemos, se iba a ir de esta tierra. ¿Sí? Se iba a ir de este mundo después de morir, claro, y resucitar al tercer día. Iba a partir. ¿Sí? Pero es de llamar la atención cómo en el capítulo 14 de Juan, bendito sea el Señor, en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 25 y 26, el Señor les hace esta declaración. ¿Lo tiene? Capítulo 14 de Juan, versículo 25 y versículo 26 les dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, note, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese, el Señor les dice, yo les he entregado, les he hablado muchas cosas, incluyendo aquel diálogo que había hablado el Señor con Pedro cuando le dijo, bienaventurado, y a ti te daré las llaves. Había hablado muchas cosas. Quizá muchas no las habían entendido, algunas sí, pero fíjese lo que le dice el versículo 26, dice, mas el Consolador, al que va a enviar el Padre en mi nombre, Él les va a enseñar. Las cosas que ustedes me oyeron, ¿verdad?, y no las captaron, Él las va a enseñar. Y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. En el capítulo 16 del mismo Evangelio de Juan, le sigue diciendo estas cosas en el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta, ¿sí?, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad los va a guiar a toda verdad. Ese Espíritu les va a enseñar todas las cosas. Lo que yo les he hablado, lo que yo les dije, Él se las va a recordar, Él les va a enseñar todo lo que yo les he dicho. ¿Sí?
Entonces, cuando Pedro contestó aquella ocasión la respuesta, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se acuerda que el Señor le dijo, eres bienaventurado porque te lo revelaron. En otras palabras, el Señor aquí en estos versículos de Juan está diciendo que iba a pasar lo mismo. Que muchas cosas ellos iban a ser enseñados otra vez. Y que muchas cosas que Jesús, el Señor Jesucristo les había dicho y no las habían entendido, ellos mismos las iban a comprender después. Incluso en una ocasión el Señor les dijo, miren, lo que yo ahorita les hablo, no lo entienden, pero lo entenderán después. ¿Y por qué? Porque vendría el Espíritu Santo, vendría el Espíritu de Dios y les enseñaría y les recordaría todas las cosas y los guiaría a toda verdad. Entonces, esto fue lo que pasó. El Señor, ¿verdad?, les dio enseñanza por 3 años y medio a sus discípulos, les dijo muchas cosas, entre lo que estamos viendo, le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves. ¿Entendió Pedro? ¿No entendió? De todas maneras, cuando viniera el Espíritu Santo, le recordaría y le enseñaría todas las cosas. En el libro de los Hechos, que precisamente es el libro que es la continuidad, una vez que el Señor muere y resucita, es la continuidad del libro de los Hechos. El libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan relatan la vida desde que nace el Señor hasta que muere y se va. El libro de los Hechos da la continuidad. Después de que el Señor se va, ¿qué hacen los discípulos? ¿Qué enseñan los apóstoles? Es el libro de los Hechos. Y entonces en el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos que los apóstoles ya estaban aquí para empezar a hacer cosas ya sin estar el maestro físicamente allí. Ya iban a empezar a actuar ellos, ¿verdad? Ya no estando el maestro con ellos físicamente. Y en el capítulo 2 encontramos en el versículo 1 que ellos se juntaron. Se juntaron para hacer oración. Se juntaron para seguir buscando la presencia de Dios. Se juntan, se reúnen para estar en comunión. Y en el versículo 1 dice el relato de Hechos 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los discípulos y los creyentes en estas cosas. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, note, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, de aquel Espíritu que el Señor les había dicho a los discípulos que los iba a guiar a toda verdad. De ese Espíritu fueron llenos, dice aquí. De ese Espíritu que también les dijo el Señor, les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Y también les va a enseñar. De ese Espíritu, según el capítulo 2, versículo 3 y en adelante, o del 1 en adelante más bien, está diciendo que fueron llenos.
Se les aparecieron, dice el 3, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu. Ese Espíritu llegó, se asentó en su vida, y ellos empezaron a recordar cosas. Ellos empezaron a ser instruidos por ese Espíritu, enseñados para hacer cosas. Empezaron a ser guiados por ese Espíritu a toda verdad. Y en esto, hermano, había un pendiente, o por lo menos es el punto que hoy estamos considerando, que a Pedro se le había dicho: a ti te daré las llaves. Había ese pendiente para Pedro. ¿Qué era lo que quería decir el Señor? Esas llaves las iba a usar en la tierra, dice, y iban a tener efectos en los cielos. Entonces fíjese que una vez llegando el Espíritu, no es casualidad porque el Señor ya se lo había dicho a Pedro: a ti te voy a dar las llaves. Y no es casualidad que en este suceso donde llega el Espíritu a enseñarles, a recordarles todas las cosas, precisamente en el versículo 14 del mismo capítulo, no vamos a leer el 5, el 6, ¿verdad? Vamos a brincar hasta el 14 por causa del tiempo, pero igual usted lo puede leer después. No estamos ocultando nada, ¿verdad? En el versículo 14 dice: entonces Pedro, fíjese quién, no fue Mateo, no fue Juan, aunque fueron los demás ahí juntamente con él, pero el que toma la iniciativa es Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque a Pedro le estaba siendo enseñado por el Espíritu algo muy importante: las llaves del reino. Las llaves para entrar, porque una llave, a final de cuentas, sirve para abrir y para que podamos entrar. Entonces Pedro es el que se pone en pie, aunque es con los 11, pero es Pedro el que aquí nos da a entender que como él empieza a tener revelación una vez más. Que así como allá, ¿verdad?, él contestó: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por revelación. Aquí otra vez él empezó a hablar porque algo se le estaba manifestando, algo se le estaba revelando a través de ese Espíritu que los guiaría a toda verdad. Y en el versículo 14 dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, les habló diciendo. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Y no vamos a leer el versículo 15 y lo que sigue diciendo, porque todo esto lo sigue expresando Pedro, el versículo 22, el versículo 29, todo esto está hablando Pedro. Pero para ahorrarnos un poquito el tiempo y enfatizar el punto que él dijo, vamos a ir hasta el versículo 36, donde dice, todo esto sigue hablando Pedro, esto lo puede leer después y lo va a constatar. Versículo 36, donde dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón
y dijeron a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro era el que estaba hablando, principalmente. ¿Sí? Todos los versículos anteriores los está hablando Pedro. Entonces, precisamente como Pedro estaba hablando, dice que cuando ellos, las personas que estaban oyendo lo que estaba diciendo Pedro, las personas que estaban oyendo, pues precisamente se dirigieron a Pedro porque Pedro era el que estaba hablando en voz alta. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro, y también a los otros apóstoles, porque ahí están, pero principal, Pedro, por él fue el que alzó la voz. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y note que una vez más, aunque le dice a Pedro y a los otros, el que está hablando, el que está tomando la palabra es Pedro. Pedro, aquel Pedro, ¿verdad? Que el Señor le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Aquel Pedro, ¿verdad? Que el Señor le dijo, a ti te daré las llaves para usarlas aquí en la tierra, para que tengan efectos en los cielos. Y ese Pedro, entonces, había sido lleno ya del Espíritu de Dios, de ese Espíritu que lo guiaría a toda verdad, de ese Espíritu que le recordaría. Y Pedro, hermano, aquí, por revelación, por entendimiento del Señor, está recibiendo o entendiendo qué eran las llaves. Y en el versículo 38, Pedro dice, Pedro les dijo, arrepentíos, fíjese, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos. Y ahí vamos a poner este punto. Porque sabe, aquí Pedro estaba diciendo la primera llave. Aquí Pedro se estaba dando cuenta de que cuando el Señor le dijo, te voy a dar las llaves, no estaba hablando de una llave de metal, no estaba hablando de una llave física, no estaba hablando de una llave que iba a abrir una puerta física. Estaba hablando de una llave espiritual, de una clave, que es un sinónimo. La palabra llave es un sinónimo de una palabra o de la palabra clave. Y que se le estaba dando una clave para entrar al reino. Porque eso es lo que hace una llave, abre para entrar. Aquí Pedro estaba entendiendo, estaba acordándose y recibiendo guianza a la verdad de que la clave o las claves que iba a usar aquí en la tierra para que entraran allá arriba en el reino de los cielos, se iban a aplicar aquí. Y la primera llave y la primera clave se llama arrepentimiento. La primera clave consta en darle arrepentimiento, en tener arrepentimiento más bien en su corazón, amada persona, hermano que me escuchas. Esta es la primera llave o la primera clave que está diciendo el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo que lo guiaría a toda verdad. El arrepentimiento. Y alguien dirá, sí, ¿cómo sabes tú? Y alguien dirá, eso tú lo estás inventando. Aquí no está diciendo una llave. Aquí no está diciendo que el arrepentimiento sea una llave. Tú te estás sacando de contexto. Bendito sea el Señor. Pero yo quiero decirte
en palabra de Dios que no nos estamos saliendo de contexto. Realmente Pedro estaba entendiendo que el arrepentimiento forma una parte muy importante para todo aquel que quiere entrar al reino de los cielos. Todo aquel que quiere entrar al reino de los cielos, sabes, tiene que darle lugar al arrepentimiento. Ninguna persona que no dé lugar al arrepentimiento en su corazón, ninguna persona que no permita el arrepentimiento en su vida, quiero decirte que no va a poder entrar al reino de los cielos. Y no porque a mí se me haya enseñado, sino porque precisamente fue lo que transmitieron los apóstoles y principalmente Pedro, cuando estaba diciéndoles aquí, aquellos le dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dinos la clave para solucionar el problema, dinos la clave. Nosotros ya pecamos, ¿verdad? Ahí le estaba diciendo, ellos estaban compungidos de corazón. Pecamos, Pedro, nosotros, pero ¿qué haremos? ¿Cuál es la clave? ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro les dice, primera llave, arrepentimiento. Esa es la primera que hoy te quiero compartir y que vamos a meditar. Él les dice, arrepentíos. Denle lugar al arrepentimiento. Ahora, mire, acompáñeme a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, donde se da esta declaración importante. Al reino de los cielos, persona que me escuchas, al reino de los cielos no van a entrar injustos. Ninguna persona que practique injusticias en esta tierra va a poder entrar al reino de los cielos. Pero el capítulo 6, mira, de primera carta a los Corintios, versículo 9, dice esto, por eso yo lo estoy diciendo y no lo estoy inventando. Dice, ¿no sabéis que los injustos sí o no heredarán? ¿Sí o no entrarán los injustos? Dice, no. Los injustos no heredarán el reino de Dios. A lo mejor tú no lo sabías. Gloria a Dios que para eso es la palabra de Dios, para enseñarnos. Y aquí dice, ¿no saben? Ahora sépanlo. ¿Sí? Si tú no sabías, si yo no sabía que los injustos no van a entrar al reino de Dios, ahora sí la Biblia nos está diciendo para que nosotros lo sepamos. Los injustos no van a heredar el reino de Dios. En otras palabras, no van a entrar al reino de Dios. Y luego sigue diciendo, por si nomás pensabas que esos, bueno, dice, no erréis, ni los fornicarios. Cuando dice ni, esa es la continuidad, ¿verdad? Decir no, pues tampoco los fornicarios. Sí. Tampoco los fornicarios van a heredar el reino de Dios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que practican las relaciones sexuales sin compromiso, sin estar casados. ¿Sí? Sea unión libre, sea prostitución, sea visitar, ¿verdad?, esos lugares de perdición, practican relaciones sexuales sin estar casados con quien quieras, con quien sea. Eso le llama la Biblia fornicación y dice que tampoco los fornicarios van a entrar al reino de Dios. Ahora dice, ni los idólatras. Todos los adoradores de ídolos tampoco. Ni los adúlteros. ¿Quiénes son los adúlteros? Quizás es un término más común, ¿verdad? Los adúlteros son los que sí están casados,
pero están practicando la relación sexual fuera del matrimonio, con alguien que no es su pareja, con alguien, ¿verdad?, que no es su cónyuge. Y eso se llama adulterio. Y el adúltero no va a poder entrar al reino tampoco. Ni injustos, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones. El sexo no se hizo para practicarlo con personas del mismo sexo. Un varón no puede tener sexo con otro varón. Una mujer no puede tener sexo con otra mujer. Eso no es el plan de Dios. ¿Dónde o con quién puede tener sexo un hombre con una mujer y dentro del matrimonio? Una mujer puede tener sexo ¿con quién? Con un hombre y dentro del matrimonio. No puede ser con el mismo sexo. No puede ser antes del matrimonio. No puede ser fuera del matrimonio. Únicamente dentro del matrimonio. Eso lo está diciendo el Creador. El que hizo hombre y mujer desde un principio, Adán y Eva, y los unió en matrimonio. Entonces, dice el versículo 10, que tampoco no pueden heredar tampoco el reino, si no sabías, ni los ladrones, ni los avaros. Tampoco esa gente, ¿verdad?, que no puede compartir o no le gusta compartir o es ambicioso. Pues la Biblia dice que tampoco los avaros, ni los borrachos. Todos sabemos que es un borracho, pues la Biblia dice que ni ellos van a heredar el reino. Ni los maldicientes, ni los estafadores. Fíjese, aún ni los maldicientes. Todas esas expresiones que a veces salen de nuestra boca y que maldicen a otros, que son majaderías, que son ofensas. Pues la Biblia dice, si alguien es maldiciente, no va a heredar el reino de Dios tampoco. A lo mejor no lo sabías, pero gloria a Dios que la palabra de Dios viene a enseñar, ¿verdad? Y fíjese cómo termina. Ni los estafadores, todos esta lista que menciona, ni ellos, ¿qué? Heredarán el reino de Dios. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Y a lo mejor tú te preguntarás o dirás, entonces, pues, ¿quién va a heredar? Si los que no son maldicientes a lo mejor son borrachos, si los que no son borrachos a lo mejor son afeminados, si los que no son afeminados a lo mejor son fornicarios, si los que no son fornicarios a lo mejor son adúlteros, y los que no son adúlteros a lo mejor tienen una relación con otro hombre o una mujer con otra mujer. O no tienen esto, pero son avaros, son dados a la avaricia, o no son avariciosos, pero son idólatras, o son ladrones. Entonces, ¿quién va a heredar el reino? Entonces, ¿quién va a entrar? Efectivamente, en esa condición, amada persona, nadie podemos entrar. Nadie podemos entrar. Pero precisamente aquí es donde aplicamos la primera clave. Precisamente por eso el arrepentimiento forma una parte muy importante para que tú puedas entrar. El versículo 11
Al igual que nosotros podemos decir, no, pues pues yo estoy aquí en esta, yo estoy atorado en esta otra situación. El versículo 11, no creas que para los hermanos que se les llegó a predicar, también estaban incluidos en algunas de esas cosas. Pero fíjese qué bonito lo que dice el versículo 11. Dice, y esto erais algunos. Estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido, pero erais, ya ahora ya no. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Primer punto es que ellos empezaron a dar lugar al arrepentimiento. Empezaron a entender, oiga, le llegó aquello al que era borracho y a lo mejor se sorprendió y dijo, ay, ¿cómo? ¿No voy a entrar al reino por ser borracho? A lo mejor alguien escuche esto, ¿verdad? Y no le importe. No va a dar lugar al arrepentimiento. Pero a lo mejor, ¿verdad? Alguien escucha esto y sí le importa y dice, ay, yo soy maldiciente y yo quiero entrar al reino. ¿Qué voy a hacer? La primera clave importante, dale lugar al arrepentimiento. Empieza a interesarte por dejar eso, porque a final de cuentas, el arrepentimiento, no creas que es decir, ay, sí, yo he hecho esto y ya. No, el arrepentimiento está en reconocer que estamos haciendo algo mal, que estamos haciendo algo que no es, que estamos deseando algo que no conviene. El arrepentimiento está en el reconocer, pero está también en con ayuda de Dios, yo ya no lo haga. Por eso aquí el apóstol les dice, esto eran. Algunos de ellos eran y lo reconocieron, pero también dejaron de practicarlo. Y eso se llama arrepentimiento en los términos bíblicos. Eso es arrepentimiento según la Biblia. Muchos confunden el arrepentimiento con decir, ay, pues sí, cierto, yo soy esto, me duele haber hecho, pero no es eso solamente el arrepentimiento. El arrepentimiento, la Biblia le dice que tiene frutos. Y precisamente el fruto se da en el reconocer, porque hay gente que no reconoce su condición. A lo mejor alguien podrá decir, pues eso lo hacen todos. Yo soy fornicario, pero eso lo hacen todos. Yo soy adúltero, pero eso hace la mayoría. Yo soy maldiciente, pero eso donde quiera son. No reconoce. O reconoce y no quiere cambiarlo. Y está incompleto el arrepentimiento. El arrepentimiento completo es reconocer que algo estamos haciendo mal. Y necesito dejarlo con ayuda de Dios. Necesito cambiarlo. ¿Por qué? Porque de otra manera no podré entrar al reino de Dios. Acompáñeme a Gálatas rápidamente. Más adelante hay una carta que se llama Gálatas y sigue corroborando lo mismo. Gálatas capítulo 5, fíjese lo que dice también. Gálatas 5, versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ya lo mencionamos, fornicación, ya lo mencionamos, aquí hay otras más, inmundicia, lascivia, estar codiciando con la mente, ¿verdad? Que las personas codiciando sexualmente, esa es lascivia, lujuria,
idolatría, hechicerías. Aquí no hay, hermano, ¿verdad? Y persona que me escuchas, no hay que es blanca o negra. La hechicería es hechicería. Y si tú te acostumbras a consultarla, o si tú la practicas, es algo que no le agrada a Dios. Ahora, muchas personas dicen, yo no he matado, yo no he robado. Y qué bueno, lo felicito porque no ha llegado a esos puntos. Pero yo quiero decirle que la Biblia, así como pone el matar y el robar como un pecado para no entrar al reino, también dice aquí el versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Note cómo a un lado de las envidias pone los homicidios. A lo mejor yo no soy un homicida, no he matado, pero a lo mejor soy dado a la envidia. A lo mejor yo no soy un borracho, pero soy dado a los celos, al pleito. Nomás no me digan porque el que me busca me halla. A lo mejor está eso. O a lo mejor, ¿verdad? Hay algunas cosas, incluso que aquí, mire, dice, después de orgías, dice, y cosas semejantes a hacer, y cosas semejantes a estas. A lo mejor hay cosas aquí que todavía no se mencionaban. Aquí usted se fijó, no menciona las drogas. Pero que las drogas no es un vicio como las borracheras. Aquí no menciona el tabaquismo, pero que el tabaquismo no es un vicio como las drogas y la borrachera. Entonces hay cosas semejantes a estas. Y dice, acerca de las cuales, de estas cosas que se mencionan y cosas que no se mencionan, pero son semejantes, acerca de las cuales os amonesto, dice a Pablo. Y fíjese esta parte, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán, no entrarán, no pueden entrar. Ay, pero yo sí quiero entrar. Hay una clave, o hay varias claves. No para usar unas sí y unas no, ¿eh? No, las claves se deben de usar todas y hay un orden. Hoy estamos meditando la primera clave. No puede usar usted la segunda clave si no usa la primera. Y no puede usar la tercera si no usa la segunda. Porque son tres llaves, tres claves que se le enseñaron a Pedro. Y hoy estamos solamente, para no saturarnos, estamos meditando en la primera clave. Y se llama arrepentimiento. Porque a lo mejor todos vamos a caer en algunas de estas. Y de ahí surgiría la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a entrar? ¿Quién va a entrar? Si todos estamos inmiscuidos en alguna de ellas. Pues precisamente para todos es el mensaje del arrepentimiento. Para que dejemos de practicar estas cosas. Para que dejemos de desear estas cosas. Para que dejemos de buscar estas cosas que son desagradables a Dios y que solamente dejando de practicarlas, dejándolas de hacerlas a través del arrepentimiento, yo y usted podamos entrar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, voy a leer rápido, usted le puede poner pausa luego al video, ¿verdad? Para que lo oiga
o encuentre las citas, pero en Lucas 24, por causa del tiempo yo lo voy a leer rápido, dice el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento en todas las naciones. ¿Quién podrá entrar al cielo estando en nuestra condición? Ninguno. Pero si empezamos a dejar lugar al arrepentimiento y dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan, entonces estoy aplicando la primera llave para entrar al reino. Capítulo 3 de los Hechos. Esas llaves, hermano, por principio de cuentas, se le revelaron, se le enseñaron, se le mostraron al apóstol Pedro. En el capítulo 2 dijimos, ¿verdad? Cuando Pedro empezó a hablar lleno del Espíritu Santo, lo primero que les dijo cuando aquellos hombres le dijeron, ¿qué haremos? Como diciendo, pues si por esto se va a juzgar, y si aquel también va a ser juzgado, y si este por esta actitud va a ser juzgado, entonces ¿quién va a entrar? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, sí, yo sé, pero sí hay una forma de entrar, y eso se llama primer paso, primer llave, primer clave, el arrepentimiento. Les dijo, arrepentíos. Capítulo 3, versículo 19. Pedro, ante otra audiencia, ante otras personas, en otro día, aparte del capítulo 2 que ya había dicho arrepentimiento o arrepentíos, capítulo 3, versículo 19, en otra ocasión, en otro día, vuelve a decir 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero primera clave, la que estamos enfatizando ahorita, arrepentíos. Esa es la llave primera que expresó Pedro. Arrepentíos. Amén. Arrepentíos. Ahora el capítulo 5, también lo dijo Pedro, versículo 29, 5:29. Gloria a Dios, y ahí vamos a concluir. Capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro. ¿Qué respondió Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que le estaban prohibiendo predicar la palabra, por eso él dijo, no. Él sentía el compromiso de predicar la palabra de Dios, porque a él se le dieron las llaves primeramente. Las llaves, las claves, para aplicarse aquí en la tierra. Yo no me puedo arrepentir en el cielo, hermano y persona que me escuchas. El arrepentimiento es aquí en vida. Muchas personas dicen, no, yo con que tenga 5 minutos para arrepentirme. No, es que el arrepentimiento no es solamente que tú reconozcas, es que cambies tu vida. Muchas personas, ¿verdad?, se van así y pensando que después alguien puede mejorar su vida allá en el cielo, o que puede mejorar su vida, ¿verdad? No, aquí en vida, en la vida, aquí en vida, ahorita que tenemos, ¿verdad?, tiempo, aquí tenemos que dar lugar al arrepentimiento. Pedro lo sabía, y por eso cuando a él le prohíben predicar, dice, no, yo voy a obedecer a Dios. Y el 30 dice, el Dios de nuestros padres, empezó a predicar, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar, fíjese, ¿dar qué? A Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces alguien dirá, pues es que eran los israelitas, porque ellos crucificaron al Señor, porque ellos lo mataron, porque ellos lo colgaron, porque ellos no le creyeron. Ellos son los que necesitan arrepentirse. Voy a leer, le había dicho que uno ya no iba a leer otro, pero mire, lo puede leer usted luego, o se lo voy a decir de tarea, yo lo voy a leer aquí. Capítulo 11 de los Hechos, versículo 18.
Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles, a las demás naciones que no son del pueblo de Israel, la Biblia le llama gentiles, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El mensaje es para todas las naciones, no solamente Israel. Y la clave es para todas las naciones, israelitas y no israelitas. ¿Y sabe a quién se le dio? Eso lo vamos a ver el próximo tema. ¿A quién se le dio la llave para que los gentiles también creyeran estas cosas? A Pedro también. Pero ahí le vamos a dejar. Mi deseo es que Dios les bendiga y gracias a Dios que Él nos da la primera clave, o se la reveló al apóstol Pedro para que Él nos la dijera y quedara escrita en esta palabra, en esta Biblia o en estas Biblias, para que usted y yo las pudiéramos leer y creer y aplicar. El arrepentimiento es la primera llave dada al apóstol Pedro para los israelitas y para los gentiles también, o en su defecto, para nosotros, los mexicanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima.